Sí, Chacho yo me atrevería a decir que es la clave Sí, posiblemente esta es uno de primera estos parte, jugadores que no se ve el trabajo que realiza, pero que es esencial para el equipo. Sí. Vemos ahora que los cambios han propiciado que el equipo esté encerrado. Atención a Chacho que encara al portero solo. Madre mía, le faltó la definición ahí. Podía acabó haber la sido el fuerza. segundo, pero Se le acabó la fuerza. sí, por la boca muere el pez. Y nada, el otro equipo muy flojo. Muy flojo, sí, muy flojo. Prácticamente todo el rato en el terreno de juego del Club Deportivo Milán A. Vemos ahí al portero. Atención porque el árbitro ha decretado unas manos cerca del área y esto puede ser una de las jugadas más peligrosas para la Caldera del Gas. Vamos a ver, se está colocando la barrera. Vamos a ver si el portero está acertado, porque este portero también tiene unas tardes que Dios nos pide. Es muy irregular. Atención, Antonio. Antonio va a realizar el lanzamiento. ¡Antonio! Saque de banda. Golpeo en la barrera. Bien. Tenemos a Pablo defendiendo. Ha sacado mal. Sí. Yo lo había visto. Al saque. Desde que se estableció la norma del saque con el pie, se producen bastantes errores al sí, saque. Es una norma bastante inútil. Sí. Yo no sé. La verdad es que se han eliminado muchísimos goles de córner, puesto que la precisión con el pie no es la misma que con la mano. Sí, pero bueno. Atención a Julay. El portero está jugando con fuego, creo yo. Sí, pero bueno, mientras como nosotros estamos tan encerrados, pues se venían arriba. Vamos a ver si en alguna jugada no la acaba perdiendo el portero y esto propicia un nuevo gol del Club Deportivo Milán A. Vemos ahí a Rafael. No ha llegado. Sí que deja el físico, bueno, el poco físico. Jugador de dimensiones minúsculas. Si no recuerdo mal, sus antecesores a mí me comentaron que eran pigmeos. Eran pigmeos y él tuvo el mismo tratamiento que Lionel Messi para ver si crecía. Pero se quedó a medias. Ataron unos caballos a las manos y otros a los pies y empezaron a estirar y creció hasta el 1,52, que es lo que alcanzó. Pero bien. Sí, no, atesora calidad. Sí, atesora calidad. Y de momento es el autor del gol. El único gol del encuentro. Vemos que la verdad es que el portero no ha tenido excesivos problemas. No, ellos atacan, pero no acaban de acabar las jugadas. Sí, la verdad es que han perdido a uno de sus jugadores más. Ahora vemos una cesión. Grave error que han cometido ahí, devolviéndole la pelota al portero cuando sabía que no la podía volver a jugar. Creo que ha sido Cherichev. Sí, Cherichev, que las normas en Rusia son distintas a las de aquí y aún está en periodo de adaptación, el chaval. Pero bien, ¿qué le vamos a hacer? Atención que esta jugada es peligrosa, Muy bien, salió el portero y el lanzamiento fue directamente fuera. Menos mal, porque si llega a tirarla adentro, y sí, me parecía que fuese el empate. También podemos observar el número 19 que acaba de entrar en el terreno de juego, que es Cherichev 1. Cherichev primero. 1. Muy bien. Cherichev 1, que es más mayor que el otro, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, sí, comentamos que atención ahí a la plancha. Pero la realización nos lanza directamente una y otra jugada que nos están volviendo tarumbas aquí, que yo ya no sé, atacan un lado, atacan a otro, pero bien, vamos a hacer lo que podamos. Sabemos que la tecnología es así. Atención a Pablo, como aguanta la pelota, atención que encara, no ha podido llegar a nada. Bien, o sea que de banda para nosotros está bien. Muy bien, para el jugador número 3 del equipo de la Caldera del Gas. Creía que era para ellos y no fue así. ¡Atención! ¡Uy! Que podía haber llegado el segundo de los pies del mismo jugador que realizó el primero. Madre mía, qué ocasión. Trató el portero de la Caldera del Gas. Vemos ahí que el encuentro deambula en zona de nadie, no, es un partido que realmente es un partido un poco aburrido. La verdad es que se esperaba mucho más de estos dos equipos y la verdad es que tercero y cuarto, pues sí. Aquí vemos ha vuelto a entrar Dubi, bota de oro al terreno. Y extrañamente creo que es una de las primeras veces. ¡Madre mía, qué parada! Atención que puede ser falta. Atención que parece que ha pitado falta.
Pues no, finalmente ha dado el gol el colegiado. Yo creía que iba a pitar falta porque El parece que... colegiado es un inútil, hombre. Eso ha sido falta claramente. Sí. Si lo ha cogido del brazo que lo he visto yo por la tele, por en directo, A imagínate. lo mejor la apreciación del colegiado no es la misma. El que colegiado tenemos lo que nosotros aquí. pasa es que es Atención un... a Cherichev, Uy. Cherichev. Cherichev, uno que no sabía ni dónde tenía que sacar. Ay, Dios mío, Cherichev. Ahí vamos, Rachismo para el portero. El portero que creo que es el jugador que más está interviniendo de, Sí, la de todos verdad los es que sí jugadores. que parece que se basan mucho en el juego con el portero. Sí, parece que es el que maneja el equipo. Podemos decir el Xavi del... Cherichev, que se caracteriza por unas faltas inútiles que van acumulando y al final derivan en lanzamientos de doble penalti. Y nada, Dubi, que si no era hacer goles ya no sabe hacer otra cosa. Parece que estamos llegando al final de... ¡Ay! No nos habíamos dado cuenta, Ha empezado pero es la segunda parte. No hemos visto ni los anuncios ni nada. Ni el árbitro ni... Estamos aquí hablando y a la que nos dimos cuenta había empezado la segunda mitad. El jugador besa el balón, lo lanza y ataja al portero. Vamos a ver la conducción de Dubi. Pase. Buscaba a Cherichev, Interior, pero muy no, difícil, muy difícil. no lo ha encontrado. Ha vuelto a entrar también Catapulti. Catapulti. Se recupera de una lesión gravísima en su rodilla derecha. No obstante, le permite golpear el balón con la suficiente fuerza como para echarla fuera en el 95% de las veces. La verdad es que este jugador ha dado mucha estabilidad a este equipo, que hasta su incorporación no había sumado prácticamente puntos, y desde la incorporación de este jugador todos los encuentros se cuentan como victorias. Sí, bueno, ya uno ya no sabe si es por el jugador en sí o por la dinámica del equipo, ¿no? Pero bueno, ha coincidido. Ha coincidido y la sí, casualidad. Sí, podríamos decir que una similitud con el fichaje de Davids por el FC Barcelona, que provocó una encadenación de victorias increíbles. Efectivamente. Vemos que el sol nos está pegando, pero pegando bien, ¿eh? Aquí cae un sol que te torna. Aquí. Y otro dato a destacar que me gustaría comentar es que el capitán del equipo, fundador y presidente, entrenador, jugador, sí, que no ha vuelto. Javier Baeza Molina no ha vuelto. desaparecido. Sí. Y manos. Madre mía, qué manos ha pitado. Claras, unas Hasta manos. el rabo todos toros, señores. No, pues como iba diciendo, no ha vuelto a entrar dentro del terreno de juego. No sabemos dónde se encuentra, porque este jugador, la verdad es que se toma el fútbol muy a pecho, ¿eh? Muy a pecho. Y la fiesta también. Sí, pero realmente creo que se está dejando el alcohol. Lo ha dejado ahí en la nevera para recogerlo después. Función, nada. Lanzamiento, nada. Fum de caña. La verdad es que los jugadores del Club Deportivo Milán A protestaron bastante la actuación del colegiado y se quejaban de que este colegiado, vamos, en los encuentros que han sido pitados por él les ha perjudicado en bastantes ocasiones. Se ve que les tiene ganitas. Sí, al parecer el número 4 tuvo un conflicto con él. Hombre, ¿con quién no ha tenido conflicto el número 4? La verdad es que sí, tantos años que lleva jugando al fútbol Aquí, mira, aquí le vemos en acción. Vemos una buena jugada. Pero pecó de individualidad. Sí, la verdad es que... Él está en búsqueda de su segundo gol y sacrifica al equipo por ello. Bueno, nada. Vemos a Cherichev que conduce la pelota, busca el pase de la banda. De nuevo al centro, qué buen pase, y se durmió y le entraron por detrás. Si se queja de falta, yo creo que no ha habido nada. Y lo que tenía que hacer es bajar, defender. claro, porque ese balón, por ejemplo, lo podía haber recuperado. Y míralo, ahí estaba. Ahora sí. Bien, salió el portero bien. Cherichev que se deja los huevos en el campo. La verdad es que es un jugador que a pesar de ser ruso, pues tiene la sangre caliente. Caliente. Vamos a ver si consigue alguno de los dos equipos adelantarse de nuevo en el marcador. Dominar un poco el partido. Qué fallo defensivo. La verdad es que ahí hemos visto como Cherichev salía, que le gastó una pequeña putada al jugador número 3. Vemos ahí, se pierde por banda,
Es un partido que no lo domina No nadie. está dominado. Vemos ahí que no ha bajado a tiempo. Ahí. Uy, casi el autogol. Casi el autogol. Número 3, que siempre su misión, la única, es chutar hacia donde sea. Le da igual. La verdad es que La banda, el córner, la portería. A él le da igual, tal de chutar. corta un número de balones impresionante. Este jugador, al final de un partido, vamos a poder ver las estadísticas de recuperación.